Bueno, vamos a hablar de los indicadores financieros. En este caso vamos a hablar del de liquidez. Este mide la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo utilizando sus activos corrientes. Su fórmula es la razón de liquidez es igual al activo corriente dividido el pasivo corriente. Ejemplo, si una empresa tiene 80 millones en activos corrientes y 40 en pasivos corrientes, entonces la liquidez sería igual a 80 millones dividido 40 millones igual a 2. Es decir, que por cada peso de deuda a corto plazo la empresa posee 2 en activos corrientes. Bueno, el capital neto de trabajo, este representa el excedente de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, reflejando los recursos disponibles para operar después de cubrir las deudas a corto plazo. Su fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Un ejemplo claro es 80 millones menos 40 millones igual a 40 millones. Su interpretación se basa en que es un capital neto positivo, indica que la empresa tiene recursos suficientes para cubrir sus obligaciones y seguir operando. La prevalencia es un indicador más estricto de liquidez que excluye los inventarios, ya que estos pueden tardar más en convertirse en efectivo. La fórmula de la prevalencia es prevalencia igual activo corriente menos inventarios sobre pasivo corriente. Como en un ejemplo, si los inventarios son de 20 millones, la prevalencia sería igual a 80 millones menos 20 millones dividido en 40 millones, que sería 1,5. Por otro lado, por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa tiene 1,5 de activos líquidos sin inventarios. Razón de liquidez es un indicador muy suave que mide la solvencia inmediata de la empresa para cumplir con sus pasivos de corto plazo. La fórmula es razón de liquidez igual de activo corriente sobre pasivo corriente. Es prácticamente equivalente al indicador de liquidez general, pero suele llamarse específicamente razón corriente. Por otro lado, un valor cercano a 2 es óptimo, menor a 1 implica riesgos de insolvencia y demasiado alto puede reflejarse exceso de recursos ocio. El activo corriente son los bienes y derechos que una empresa espera convertir en efectivo en un plazo menor a un año. Ejemplo, caja, bancos, cuentas por cobrar y inventarios. Su fórmula es activo corriente igual a efectivo más cuentas por cobrar más inventarios más otros activos. Su interpretación es que representa los recursos disponibles a corto plazo para sostener las operaciones y cubrir deudas. El pasivo corriente se basa en que son obligaciones que se deben pagarse en un corto plazo inferior a un año, como proveedores, préstamos bancarios a corto plazo e impuestos por pagar. Su fórmula se basa en que el pasivo corriente es igual a cuentas por pagar más obligaciones bancarias más otros pasivos. Esta representa el monto de las deudas de corto plazo que la empresa debe cubrir en su operación normal. La rotación de inventario permite identificar cuántas veces se convierte el inventario en dinero o en cuentas por cobrar, o sea que se ha vendido. Con ello determinamos la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. Su fórmula de rotación de inventario es igual a inventario por 366 dividido los costos de bienes vendidos. En este caso se tomó en días el inventario por 365 días y esto es lo de costos de los bienes vendidos para un total de 35 días. Y por este lado, igual la misma fórmula de inventario por 365 días y fueron un total de 48 días. Bueno, la rotación de activos totales mide la eficiencia de una empresa para utilizar sus recursos en la generación de ingresos. Un valor alto de este ratio sugiere que la empresa es efectiva en el uso de sus activos, mientras que un valor bajo puede indicar ineficiencias. Su fórmula de rotación de activos totales es igual a ventas sobre activos totales. En este caso están las ventas totales del 2023 dividido los activos totales de la empresa para un total de 2 días y igual en su semejante.
Como periodo promedio de cobro, este se encarga de medir el tiempo promedio en que tarda una empresa en cobrar los pagos a sus clientes. Este periodo es importante para comprender el ciclo de flujo de caja de la empresa y evaluar la capacidad para gestionar eficazmente las cuentas por cobrar. La fórmula es periodo promedio de cobro es igual a cuentas por cobrar por 365 días sobre las ventas anuales. En este caso tenemos el ejemplo del 2023 y acá el 2024. Las cuentas por cobrar sobre los 365 días sobre las ventas anuales igual a 21 días. Y en este caso tenemos 30 días. El periodo promedio de pago. Este refleja el tiempo en término medio que tardamos en pagar las facturas de lo que adquirimos a nuestros proveedores. La fórmula es periodo promedio de pago es igual a cuentas por pagar por 365 días sobre las compras anuales. En este caso tenemos el ejemplo de Alpina en el año 2023 y 2024. Las cuentas por pagar por 365 días sobre las compras anuales es igual a 52 días. Y en este caso nos da 76 días. Rotación de inventarios en veces. La rotación de inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, o sea, se ha vendido. En este caso, la rotación de inventarios en veces es igual a costos de ventas 2024 dividido sobre inventarios de 2024. Puede variar lo mismo con 2023. En este caso, esta sería la tabla de 2023, que sería sus costos de venta dividido sobre su inventario, que nos da un total de 10 veces en rotación. Lo mismo en su caso contrario, 2024, que sería costos de ventas dividido sobre su inventario, que nos daría un total de 8. Rotación de inventario en días. Mide cuántas veces se vende o se usa el inventario en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Conocer este dato es relevante para calcular cuánto tiempo lleva en vender el stock. En este caso la fórmula sería rotación inventario en días, que sería inventario por 360 dividido sobre sus costos de venta. Rotación de cartera en veces. Señala el número de días que tarda una empresa en convertir las cuentas por cobrar, o sea, ventas, en dinero en efectivo. En este caso su fórmula es rotación de cartera en veces, que es igual a ventas dividido en cuentas por cobrar. En este caso, este fue el total de ventas 2023 dividido sobre el total de cuentas por cobrar, que nos da un total de 18. En este caso, 2024, que sería lo mismo, sus ventas dividido sobre sus cuentas por cobrar, que nos da igual a un total de 12. El periodo promedio de cobro. Este indica que la empresa cobra eficientemente, lo que contribuye a un flujo de caja estable. Un periodo más largo puede evidenciar ineficiencias o condiciones crediticias poco rigurosas y podría indicar que la empresa debería endurecer sus condiciones crediticias o mejorar sus procesos de cobro. La fórmula del periodo promedio de cobro en días son sus cuentas por cobrar por 360 días sobre las ventas. En este caso tenemos el ejemplo de 2023, el número de las cuentas por cobrar multiplicado por los 365 días nos daría el total sobre las ventas anuales igual a 3 días. Igualmente en el año 2024. La rotación de proveedores en veces. La rotación de proveedores tiene que ver con el tiempo que tarda una entidad en pagar el dinero que le adeuda a terceros a través de las cuentas por pagar. Su fórmula es rotación de proveedores es igual a costos sobre cuentas por pagar a proveedores. Estos son los ejemplos 2023 y 2024. Sus ventas, las cuentas por cobrar y el total de 122 veces. Igual para el año 2024. Rotación de proveedores en días. Mide con qué rapidez una empresa liquida sus cuentas pendientes dentro de un periodo determinado. También se le conoce como rotación de cuentas por pagar, ya que se refleja la eficiencia en la gestión de pagos y el impacto que tiene la estabilidad financiera del negocio. La fórmula de rotación proveedores en días por cuentas por pagar proveedores por 360 días dividido en costos. Este es del año 2023, que sería costos de ventas dividido por cuentas por pagar de proveedores, que es igual a 7, y lo mismo pero en el año 2024. Ahora vamos a hablar de los indicadores de rentabilidad. En este caso vamos a iniciar con el margen bruto. El margen bruto revela la rentabilidad del núcleo empresarial sin contemplar costos administrativos, financieros ni tributarios.
Simplificando, este indicador detalla la ganancia por cada peso ingresado luego de descontar los costos directos de bienes o servicios. En este caso su fórmula sería margen bruto, que es igual a utilidad bruta sobre las ventas. En este caso, utilidad bruta de 2024, sus ventas en 2024, que nos daría un total del 0.43. Y en este caso lo mismo con el 2023, que nos daría un total del 0.35. Margen neto. El margen neto es un indicador financiero que muestra el porcentaje de ingresos que queda como ganancia neta después de deducir todos los costos y gastos asociados con la operación de una empresa. Se utiliza para evaluar la eficiencia de una empresa en la conversión de ventas en beneficios y ofrece una visión clara de la rentabilidad general. En este caso, su fórmula sería margen neta, que sería utilidad neta sobre ventas. En este caso sería el del año 2024, que sería el 0.4, y en este caso en el 2023, que sería el 0.3. El margen operacional. Este permite conocer el porcentaje de utilidad que se obtiene de las ventas después de descontarle los costos asociados a la producción del bien o a la prestación del servicio y los gastos de administración y ventas. La fórmula del margen operacional son las utilidades operacionales sobre las ventas. En este caso tenemos el año 2024 y 2023. Utilidades operacionales sobre las ventas nos da el porcentaje de 0,09 y 0,08. Las ganancias por acción, también son conocidas como EPS, son un número muy importante en los negocios. Les dice a los accionistas cuánto dinero ganó cada acción de sus acciones para la empresa. Es importante porque por lo general cuando una empresa tiene un beneficio por acción alto, también tiene un precio de acción alto, lo que hace felices a los inversores. La fórmula es GPA, ganancias por acción, de igual a utilidades netas sobre el número de acciones comunes en circulación. La rentabilidad del activo. Este es una ratio financiera que mide la capacidad de generar ganancias. Esto tomando en cuenta dos factores: los recursos propiedad de la empresa y el beneficio neto obtenido en el último ejercicio. La fórmula es de la rentabilidad del activo, son las utilidades netas sobre el total de activos. Y la rentabilidad del patrimonio, este es un indicador financiero que mide la capacidad de una empresa para generar beneficios en relación con el capital propio que los accionistas han invertido en ella. La fórmula para la rentabilidad del patrimonio son las utilidades de ventas sobre el patrimonio. Análisis de razones. Índice de endeudamiento. El índice o ratio de endeudamiento es un ratio de solvencia que mide qué cantidad de externa utiliza una empresa para financiar sus activos en relación con su patrimonio neto. La fórmula sería índice de endeudamiento igual a pasivo sobre total de activos. En este va el índice del endeudamiento del 2024 sobre el total de pasivos de activos, que es igual al 86%, y acá sería igual del año 2023. La leverage total es lo mismo que apalancamiento financiero y se refiere a la utilización de fondos prestados para adquirir nuevos activos, que se supone generan una mayor ganancia de capital o ingreso en comparación con el costo de préstamo. En este caso su fórmula de leverage total sería pasivo con terceros sobre patrimonio total. En este caso, en el ejemplo 2024 y 2023 manejamos el total de pasivos sobre el total del patrimonio, que nos da en 2024 el 6.18 y en el 2023 que nos da un 5.19. Razón de carga de interés fijo. Es una razón financiera que mide la capacidad de una empresa para cubrir los pagos de intereses contra ellos. En este caso su fórmula es razón de cargos de interés fijo, que es igual a utilidades antes de impuestos e intereses sobre los intereses. En este caso esto sería el 2024, que nos daría un total del 1.4, y en este caso el 2023, que nos daría el total del 1.0. Indicadores de mercado. Vamos a empezar con relaciones PG. En este caso sería indica cuántas veces las utilidades de una empresa están siendo pagadas por el mercado a través del precio de sus acciones. En este caso la fórmula sería precio de mercado de la acción común sobre su ganancia por acción. Razón ML. Se refiere a la evaluación de los recursos financieros, inversiones o deudas de una empresa en un horizonte que abarca desde un término mediano hasta un término largo. Por ejemplo, se analiza la
financiación que la empresa obtiene para plazos mayores a un año. En este caso su fórmula sería razón ML, que es igual a precio de mercado de la acción común sobre el valor de la acción en libros. Sistema Dupont, rentabilidad del activo con sistema Dupont. Mide la capacidad de una empresa para generar utilidades a partir de sus activos totales. El sistema Dupont descompone esta rentabilidad en dos factores que permiten entender de dónde proviene la eficiencia de la empresa. La fórmula es rentabilidad del activo igual a utilidad neta sobre ventas por ventas sobre activo total. La rentabilidad del patrimonio. Esta mide la capacidad de una empresa para generar utilidades a partir del capital aportado por los accionistas. El sistema Dupont amplía el análisis para mostrar cómo las utilidades, la eficiencia y el apalancamiento financiero contribuyen al rendimiento final de los propietarios. La fórmula de la rentabilidad del patrimonio es igual a las utilidades netas sobre las ventas por las ventas sobre el total de activos por el activo total sobre el patrimonio.